En 1879, una joven con una enigmática media sonrisa mira a la cámara. Su vestido es impecable, su postura aristocrática y hay algo hipnótico en su mirada. Pero en esta imagen se esconde un detalle que cambiará por completo tu percepción. Un detalle tan espeluznante que, cuando se descubrió, convirtió esta fotografía en una de las más escandalosas de la época victoriana. Esta imagen llegó a nosotros a través de una colección privada adquirida en una subasta de antigüedades en Edimburgo hace unos 20 años. El vendedor sabía poco sobre su origen, solo que pertenecía a una familia aristocrática escocesa y databa de 1879. Durante años, acumuló polvo en un almacén, una curiosidad victoriana más entre muchas otras. Pero solo cuando un experto en fotografía histórica la examinó con lupas de alta precisión, la espeluznante verdad oculta tras esta imagen salió a la luz. Para comprender plenamente el horror que encierra esta fotografía, debemos sumergirnos en el contexto de la época. En 1879, la fotografía era todavía una tecnología relativamente nueva y cara. Hacerse un retrato era un acontecimiento especial, reservado para ocasiones importantes o familias adineradas. El proceso era largo y arduo, el sujeto debía permanecer absolutamente inmóvil durante varios minutos, a veces hasta media hora, para que la imagen saliera nítida. Mira de nuevo el rostro de esta joven. Observa cómo sus ojos parecen fijos, casi vidriosos. Al principio, los expertos lo atribuyeron a las limitaciones técnicas de la época. Era común que los modelos tuvieran esa expresión rígida debido al largo tiempo de exposición. Pero al analizarla más detenidamente, empezaron a notar inquietantes inconsistencias. La piel de la joven tiene una palidez antinatural, casi traslúcida bajo la luz del estudio. Sus manos, cuidadosamente colocadas sobre su regazo, muestran una rigidez que va más allá de la simple necesidad de permanecer quieta. Y luego, están los ojos. Los ojos. No solo parecen fijos, están literalmente fijados. ¿Por qué esta joven que sonríe tan dulcemente a la cámara está muerta? Se trata de una fotografía post-mortem, una práctica común en la época victoriana que hoy nos parece inimaginablemente macabra. En el siglo XIX, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, fotografiar a los muertos no solo era aceptado, sino que se consideraba una forma respetuosa de preservar el recuerdo de los seres queridos. A menudo era la única imagen que una familia tendría de la persona fallecida. Pero esta fotografía es diferente de todas las demás fotografías post-mortem conocidas. Mientras que la mayoría retrataba a los difuntos en poses serenas, como si simplemente estuvieran durmiendo, a esta joven se la colocó deliberadamente para que pareciera viva. Sus párpados se mantuvieron abiertos con pequeños soportes invisibles colocados detrás de los iris. A su boca se le dio cuidadosamente la forma de una sonrisa mediante alambres casi imperceptibles sujetos a las comisuras de los labios. Lo más inquietante de todo es que alguien se tomó la molestia de aplicarle colorete en las mejillas y lápiz labial en los labios para simular el color natural de la vida. Observa cómo el rubor de sus mejillas parece artificial en comparación con la palidez cadavérica del resto de su rostro. No fue un acto de amor o de recuerdo. Fue una puesta en escena deliberada y macabra. Pero ¿quién era esta joven? ¿Y por qué alguien se tomaría tantas molestias para crear una ilusión de vida en la muerte? Gracias a una extensa investigación histórica, logramos rastrear el origen de esta fotografía hasta la familia Blackwood, una influyente familia de navieros de York. La joven es Evelina Blackwood, de solo 19 años, la hija menor de Lord Henry Blackwood. Evelina murió repentinamente en abril de 1879, aparentemente de una fiebre que la consumió en cuestión de días. Lo que hace esta historia aún más siniestra es que Evelina no murió de una fiebre natural. El análisis de los documentos médicos de la época, encontrados en los archivos familiares,
revela que presentaba síntomas compatibles con el envenenamiento por arsénico, una sustancia común en muchos productos domésticos victorianos, pero también el veneno preferido de los asesinos de la época. Lord Henry Blackwood era conocido por su carácter autoritario y despótico. Evelina se había enamorado de un joven trabajador de los astilleros familiares, James O'Connor, una relación que su padre consideraba una deshonra intolerable para el nombre de los Blackwood. Semanas antes de su muerte, Evelina había anunciado su intención de casarse con el joven, desafiando abiertamente la autoridad paterna. La fotografía fue tomada 3 días después de la muerte de Evelina en el estudio de Arthur Davis, un conocido fotógrafo de York especializado en retratos familiares. Davis describiría más tarde esa sesión como la más inquietante de su carrera. En sus diarios personales, descubiertos décadas después, escribió: "El señor Blackwood insistió en que su hija pareciera viva en la fotografía. Dijo que quería conservarla tal como era para él, como si todavía pudiera oírle, como si simplemente hubiera desobedecido y necesitara ser corregida". Davis relata que Lord Blackwood permaneció en el estudio durante toda la sesión, dirigiendo meticulosamente cada aspecto de la pose de Evelina. Trajo su vestido favorito, el mismo que había llevado el día que anunció su compromiso. También trajo sus joyas favoritas e insistió en que su pelo estuviera peinado exactamente como solía llevarlo. Habló con ella durante todo el proceso, escribió Davis, susurrándole al oído, ajustando su postura, diciendo cosas como: "Ahora serás mi niña buena y serás hermosa para siempre". Fue espeluznante más allá de toda descripción. La fotografía costó una fortuna para la época. Henry pagó 10 veces el precio normal de un retrato, exigiendo que Davis trabajara durante horas para lograr la imagen perfecta. El fotógrafo tuvo que usar toda su habilidad técnica para crear la ilusión de vida que Henry deseaba. Mira de nuevo los detalles de la imagen. La sonrisa de Evelina no es solo artificial, es forzada. Las comisuras de su boca fueron literalmente estiradas hacia arriba con hilos tan finos que son casi invisibles en la fotografía. Sus manos fueron colocadas para ocultar los signos de rigor mortis que ya se habían instalado. Pero quizás el detalle más macabro es algo que solo se puede ver cuando la fotografía se examina con un gran aumento. En el reflejo de los ojos de Evelina, ojos que se mantuvieron abiertos artificialmente, se puede distinguir vagamente la silueta de su padre, Henry, observando la sesión fotográfica. Es como si, incluso en la muerte, Evelina siguiera bajo la mirada controladora de su padre. Lord Henry Blackwood mantuvo esta fotografía en un lugar destacado de su casa hasta su propia muerte en 1905. Los visitantes contaban que a menudo hablaba con la imagen como si Evelina todavía estuviera viva, preguntándole por su día y contándole sobre los asuntos familiares. Algunos incluso afirmaron haberle oído disculparse con la fotografía a altas horas de la noche, murmurando que no tuvo otra opción y que estaba protegiendo el nombre de la familia. La verdad sobre la muerte de Evelina nunca se investigó oficialmente. En la época victoriana, la palabra de un hombre próspero como Lord Blackwood rara vez se cuestionaba, especialmente cuando se trataba de asuntos familiares. Pero las pruebas circunstanciales son abrumadoras. Evelina murió pocos días después de una discusión particularmente violenta con su padre sobre su relación prohibida. Los síntomas que presentó eran compatibles con un envenenamiento lento por arsénico, y la obsesión de Henry por conservarla en una imagen artificial de vida sugiere una culpa profunda e inquietante. El joven trabajador con el que Evelina pretendía casarse, James O'Connor, desapareció pocos días después de su funeral. Nunca más se le volvió a ver ni se supo de él. Los registros policiales de la época muestran que su familia denunció su desaparición, pero la investigación se archivó rápidamente sin explicación. Esta fotografía representa algo más que una simple curiosidad macabra de la época victoriana. Es la prueba silenciosa de un posible asesinato que nunca se investigó,
de un padre tan controlador que prefirió ver a su hija muerta antes que desobediente, y de una época en la que el poder y la influencia podían encubrir hasta los crímenes más atroces. Arthur Davis nunca más volvió a fotografiar a los muertos después de esa sesión. En sus diarios, escribió: "Hay una diferencia entre honrar a los muertos y jugar a ser Dios con ellos". El señor Blackwood cruzó una línea que nunca debería haberse cruzado. Esa chica merecía descansar en paz, no ser convertida en una muñeca para satisfacer la obsesión enfermiza de su padre. La fotografía permaneció en la familia Blackwood durante generaciones, pasando de padres a hijos como una oscura herencia. Cada generación parecía saber instintivamente que había algo profundamente incorrecto en la imagen, pero nadie se atrevía a cuestionarlo o a deshacerse de ella. Era como si Evelina todavía ejerciera algún tipo de influencia sobre su familia, incluso décadas después de su muerte. No fue hasta 1978 que la fotografía finalmente abandonó la posesión de la familia Blackwood. El último descendiente directo, un bisnieto de Henry llamado Robert Blackwood, informó de experiencias inquietantes relacionadas con la imagen. Afirmaba que Evelina le observaba por la casa, que su sonrisa parecía cambiar dependiendo de dónde se situara en la habitación, y que a menudo oía susurros procedentes de la dirección de la fotografía durante la noche. Robert finalmente decidió deshacerse de la fotografía cuando su propia hija, que entonces tenía 5 años, empezó a tener pesadillas recurrentes sobre la dama triste de la foto. La niña afirmaba que Evelina le hablaba en sueños, contándole cómo papá le hizo daño y pidiéndole ayuda para irse. La fotografía fue vendida discretamente a un coleccionista privado que, a su vez, la pasó a la subasta donde más tarde fue descubierta por los expertos. Todos los que la poseyeron informaron de experiencias similares, la sensación de ser observados, ruidos inexplicables y una atmósfera general de tristeza y opresión en torno a la imagen. Hoy, la fotografía se encuentra bajo la custodia de un museo de historia, donde sirve como un inquietante ejemplo de las prácticas mortuorias victorianas y de la destructiva dinámica familiar de la época. Los visitantes informan con frecuencia de sensaciones incómodas al observarla, incluso sin conocer su historia completa. Pero quizás el aspecto más inquietante de esta fotografía no es lo que revela sobre Lord Blackwood o las costumbres victorianas, sino lo que nos obliga a cuestionar sobre nuestro propio tiempo. ¿Cuántas Evelinas existen hoy, atrapadas en situaciones de control y abuso que se ocultan cuidadosamente tras fachadas respetables? ¿Cuántos crímenes quedan sin investigar simplemente porque el autor posee suficiente poder o influencia para evitar las consecuencias? Evelina Blackwood murió en 1879, pero su historia resuena a través de los siglos como un oscuro recordatorio de que no todo el mal adopta formas obviamente reconocibles. A veces se esconde detrás de una sonrisa forzada, una pose cuidadosamente arreglada, una familia aparentemente respetable. Y cuando miras esta fotografía ahora, sabiendo la verdad detrás de esa sonrisa artificial, puedes ver más allá de la puesta en escena. Puedes ver la desesperación en los ojos vidriosos de Evelina, la tristeza detrás del colorete artificial, la tragedia oculta bajo la elegante pose. Esta es la verdadera Evelina Blackwood, no la muñeca que su padre creó para satisfacer su obsesión, sino una joven que se atrevió a amar en contra de la voluntad de su padre y pagó el precio más alto por su valentía. Su fotografía post-mortem no es un monumento al amor, sino la prueba de un crimen que permaneció impune durante más de un siglo, y quizás, finalmente, contar su historia es una pequeña forma de justicia para Evelina, permitiendo que su verdad sea conocida, que su memoria sea debidamente honrada y que su sufrimiento no haya sido completamente en vano. La fotografía de Evelina Blackwood nos recuerda que detrás de cada imagen histórica existe una historia humana real, con toda su complejidad, tragedia y verdad. Y a veces, las historias más inquietantes son las que se esconden detrás de las sonrisas más perfectas. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video.
Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.